Lo habíamos anunciado. Julio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Buenas tardes. En la presentación decía que la política, en esta breve campaña electoral, salvo algunas excepciones, por supuesto, nos deben a los ciudadanos posiciones concretas sobre cómo solucionar los problemas de la ciudad. Unidad por Jujuy, que es la concertación que usted tiene un plan de gobierno sobre cómo solucionar los problemas de la ciudad? Nosotros tenemos un plan de gobierno completo. La nuestra fue una agrupación que se formó ya por fines de año para evitar la reforma de la Constitución. Y bueno, y ahí acordamos que íbamos a aceptar lo que el grupo decidiera, y a mí se le ocurrió ponerme como intendente. Bueno, había que aceptar así como se había arreglado. Tenemos un plan de gobierno muy extenso, lo vamos a presentar esta noche en la Unión de Empresarios. Y antes de irme al tema municipal, quiero decir que uno de los puntos que me interesa mencionar es que nuestra plataforma de gobierno está terminar con esta situación que pasan los docentes de una agresión permanente por parte del Estado. Queremos revalorizarlo al docente, porque en definitiva el docente es prácticamente el que nos educa a los hijos. En la casa le enseñamos educación y todo, pero el maestro lo forma en la escuela. Y esas diferencias tremendas que tienen los docentes con el trato del gobierno, con los sueldos, hay que volverlo a prestigiar a los maestros porque nos pueden cambiar la forma, digamos, de vivir, que fuimos perdiendo todo aquello que era cortesía, amabilidad, educación, lo fuimos perdiendo en el camino con una democracia que no se la utilizó muy bien. La democracia está en deuda con la ciudadanía. ¿La democracia o la política? La política está en deuda con la ciudadanía porque se esperaban otras cosas después de todas las cosas que sufrió el país, los golpes de Estado y todas estas cuestiones. Bueno, se esperaba un cambio, pero no tuvimos suerte porque los gobiernos no han dado las soluciones que la gente esperaba y llegamos hoy a una situación gravísima con casi un 50% de gente en la indigencia o en la pobreza, y no se vislumbra de parte de la dirigencia política un gesto de patriotismo para unirse, para armar un plan de gobierno que nos permita salir de la situación en la que estamos. Entonces, mientras estemos tirando cada uno para un lado diferente, el país no puede salir. Lo traigo a la ciudad, Julio, donde usted es candidato. Algunas cuestiones. Es una ciudad absolutamente hostil a la actividad privada. No solamente empresas, sino cualquier tipo de emprendimiento, desde un maxi kiosco hasta un parripollo o una gran empresa, hostil. Un sistema de transporte absolutamente colapsado. Las vías de comunicación en la provincia también colapsada. No hay conectividad entre los barrios. No hay conectividad. 3 ejes. Vamos a esto. El primero que me mencionó fue el tema de los impedimentos que tiene aquel que quiere emprender una actividad, un negocio. Yo soy partidario de eliminar todas las trabas que se le ponen a aquel que quiere habilitar un negocio. Que desde que hace la nota pidiendo habilitar el negocio hasta que lo puede habilitar, el hombre estuvo parado 60, 70 días, vaya a saber. Pagando el alquiler, ¿eh? Pagando, por supuesto, el alquiler. Aquel tema pasa por cumplir lo más elemental para habilitarle el local, permitirle trabajar y que complemente el resto del trámite, pero trabajando. Porque gastar dinero en poner el negocio, tener el negocio parado y seguir gastando dinero en trámites mientras no trabaja, esas cosas hay que tratar de evitarlas. Habilitar el negocio, que esté en las condiciones mínimas que permitan la apertura y después el resto veremos, pero facilitarle la cuestión. Usted está hablando de bajar tasas para la habilitación de actividades privadas. Mire, yo soy partidario. Primero, no conozco el estado económico del municipio, pero
Mi idea particular es congelar todas las tasas y servicios. Analizar los recursos, en qué se gastan, porque se ha hecho una costumbre de transferirle siempre al ciudadano el mal gasto del Estado. No. Yo pretendo corregir aquello que no sea correcto, evitando de seguirle cargando costos al ciudadano que ya no puede afrontar más impuestos. El otro día nos decía un comerciante, nos decía, yo como comerciante, habilitar un negocio, dice, es como nadar en una pileta de dulce de leche pastelero, me agregaba el nombre. Más pesado. Más pesado todavía. Sí. Y esa es la gran demanda que hay de la actividad privada. No, hay que facilitarle a aquel que quiere emprender en un país que no tiene trabajo, a aquel que quiere emprender hay que ayudarlo para que emprenda. Ahora, ¿por qué usted cree, Julio, que existe esta maraña burocrática que es literalmente una máquina de impedir? Porque el Estado se corrompió. El Estado se corrompió. Entonces, muchas veces, aquella tarea que la podemos hacer entre dos, la pasamos a dividir que la hagan entre 4. Y como 4 era poco, la hicimos entre 6. Y entonces, este hombre que daba 2 pasos para hacer un trámite, ahora tiene que hacer 6. Entonces el Estado tiene empleados como si fueran capas geológicas, ¿no? Uno arriba del otro y no entendemos muy bien para qué están. Claro. Entonces, eso fue generando que el Estado fuera creciendo en forma muy, pero muy exagerada, en perjuicio de la ciudadanía, porque ese crecimiento del Estado genera más impuestos para poderlo sostener. Claro. Entonces, todos los años aumentamos los impuestos porque todos los años aumentamos el personal. O sea, la ineficiencia del Estado la termina pagando el privado, el ciudadano común. La paga el ciudadano común, lamentablemente. El Estado tiene que ser eficiente. Y para ser eficiente, el Estado tiene que nombrar gente capacitada. Segundo punto que le había planteado, ¿no? Transporte. Bueno, el transporte es uno de los temas más preocupantes en los barrios. Me estuve recorriendo prácticamente todos. Deficiencias en el servicio, las calles en mal estado, la distancia entre paradas en los lugares alejados, que eso para la gente es un problema. Y muchas veces en las terminales ya el colectivo llega lleno, no para y deja a la gente parada. Y tiene que esperar a lo mejor media hora que venga otro colectivo. El tema del transporte va a ser el principal problema a tratar desde el primer día. Vamos a buscar la solución más equilibrada. Usuarios, transportistas y el municipio. Si logramos un entendimiento en buena hora, y si no lo logramos, si tenemos que licitar por fuera, lo haremos. Ahora, Julio, acá esto es una opinión muy personal. Me parece que acá el Estado, en este caso la municipalidad, lo que está financiando es la oferta y no la demanda. Que está financiando a quien no debe financiar, porque si financiaría la demanda, el ciudadano no estaría pasándola tan mal con el tema transporte como la está pasando hoy. El transporte en el país no funciona bien, ¿no? En el país. Hay lugares donde funciona mejor que en otros, pero en todos los lugares, si no hay subsidio, el transporte no funciona. Nosotros hemos tenido discusiones muy pesadas en Buenos Aires por el subsidio, porque el AMBA se lleva el 66% de la recaudación del presupuesto para el transporte. Hay una explicación, hay ciudadanos que tienen que tomar 3 transportes para llegar a su trabajo. Entonces decidimos ahí en la reunión, yo soy de la Comisión de Transporte, pelear por lo nuestro independientemente del AMBA. Logramos solucionar el problema del año en curso, pero con una inflación del 60%. Claro. Ahora dentro de un mes estamos discutiendo el presupuesto de este año otra vez. El presupuesto del subsidio. ¿El problema es el subsidio? El subsidio. Ahora, ¿el subsidio por qué? En realidad el subsidio se da porque la gente no gana lo suficiente para pagar el costo real del transporte. Esta es la realidad. Entonces, bueno, se subsidia para facilitar al trabajador la llegada a su lugar de trabajo.
Hay provincias que están peores que otras. En nuestro caso pagamos 90 pesos un boleto acá en Jujuy. Y en Buenos Aires un tramo mucho mayor lo pagan 30 pesos. Pero son, digamos, distorsiones que se han producido en el tiempo y que volverlas atrás va a costar muchísimo. ¿Quién gana con estas distorsiones? Y generalmente ganan los vivos, ganan los especuladores. Los intermediarios en todos los casos son los que más plata ganan. Hablamos de la fruta que traemos del sur, el productor le dan 10 pesos, pero cuando llega a la góndola llega a 100 pesos. En el camino se queda la mayor parte de la plata. Ahora, ¿es impensado en Jujuy una única empresa de transporte con gestión estatal? ¿Es impensado? No solo que no es impensado, nosotros la tenemos dando vueltas en la cabeza. Si pudiéramos manejar los recursos de forma tal que pudiéramos poner una empresa del municipio, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner una empresa del municipio, pero con un control estricto del gasto, de la cantidad de personal, de forma tal que realmente sea una empresa que preste un servicio económico, pero no a costa de que por otro lado saquemos impuestos de los usuarios para poderlo pagar. Y ahora yo le planteo otro problema, Julio. Servicio de transporte urbano de pasajeros, los colectivos, taxis amarillos, taxis compartidos, remises truchos y hasta taximoto o mototaxi. Sí, es un peligro. Pero al margen de esto, que sí es un peligro, hay tantas manos dentro del mismo plato que indefectiblemente a alguien siempre le va a ir mal. Lo que hay que hacer es esto. Si hay un negocio que para 4 es redituable, si usted pone 10, deja de ser redituable para todos. Entonces hay que ser, digamos, criterioso en el tema de entregar licencia de taxi, licencia de remisa, licencia de taxi compartido, porque hay que tratar de que realmente el negocio... En España, voy a dar un ejemplo grosero, no conozco España, lo sé por otros. En España los coches son último modelo. Son todos marcas de primera y último modelo. Pero ¿qué ocurre? Ganan muy bien. Y la competencia está controlada. No hay más autos de lo que tiene que haber. Pero eso lo regula el mismo mercado. Lo regula el mercado. En cambio acá tenemos unos concejales que se paran en una poltrona, que nunca se han subido a un colectivo y sin embargo ellos explican cómo debe ser el sistema. Mire, si nosotros logramos eficientizar el Estado, todo puede mejorar. Y el Estado, ¿por qué no puede tener una empresa de transporte? La puede tener. Pero por supuesto. Lo que pasa es que tiene que controlar. Yo doy un ejemplo grosero. Cuando no controlas, doy un ejemplo en la municipalidad donde yo estuve. Parche de cubierta era de todos los días. No eran parches de cubierta. Para decir un ejemplo cualquiera. La cajita de vino la facturaban como parche de la goma. Eso, la corrupción llegó hasta el piso. No, acá no se salva nadie. Y hay que ver de cambiar eso. Yo siempre estuve absolutamente en contra de la corrupción. Los recursos del Estado son para administrarlos correctamente. Y el que no está de acuerdo con el sueldo que gana se tiene que ir a su casa. El funcionario que quiere ganar más y que lo hace por izquierda se tiene que ir a su casa. Que gane más, pero por la actividad privada, a ver si puede. Que gane más por la actividad privada. O bien, si quiere ganar más y el sueldo no le sirve, retírese. Pero no busque un ingreso extraordinario haciendo trampas en las licitaciones, en las compras, todo lo que todos conocemos. Julio, ¿qué hacemos con Alto Comedero? ¿Otro municipio? Bueno, Alto Comedero la tengo más que clara. En Alto Comedero la delegación que hay que tratar de que preste absolutamente todos los servicios. Porque para hacerlo municipalidad de Alto Comedero necesitamos una ley de la legislatura que lo saque del radio de la capital. Hasta tanto eso pueda ocurrir, la delegación debe prestar todos los servicios para que esa gente no tenga que trasladarse a la capital a hacer un trámite para habilitación de un negocio, para patentar un auto. Podemos poner... Para ir al cajero. Para ir al cajero.
Alto Comedero, creo que de cierta manera tiene 2 o 3 cajeros con furia para semejante barriada que es Alto Comedero. Entonces nosotros la idea que tenemos es una delegación municipal que preste todos los servicios. Podemos trasladar gente de acá para allá, hay mucha gente. No hablamos de incorporar personal, mover el personal. De forma tal que Alto Comedero, que tiene más de 100.000 habitantes, la gente pueda acceder ahí al trámite que tiene que hacer y no venirse hasta acá. Y ahí chocamos con otro problema. Uno tiene que ver con lo que conversamos recién, que es el tema del transporte, y el otro tiene que ver con la conectividad. Hay 2 rutas, la 9 o la 66, no hay más. No hay más. Para 100.000 personas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí ya no me animo a hablar. Una tercera ruta sería factible, pero esto ya sería una gestión nacional para obtener fondos para abrir una nueva ruta, ¿no? Más complicado. ¿El municipio no cuenta con los recursos para hacer obras de envergadura? Nosotros cuando tengamos claro, digamos, los recursos del municipio, la primera idea que tenemos es la de crear la policía municipal por una serie de factores que tienen mucho que ver con todo. Hemos hablado recién de la posibilidad de una empresa propia de transporte. Todo va a depender de cuál sea la recaudación y cuáles sean las obligaciones del municipio. Una cosa tenemos clara: no admitir la corrupción bajo ningún punto de vista. Vamos a tener un control férreo sobre la recaudación de los distintos organismos. Tratar de centralizar de la mayor manera, de forma tal que diariamente veamos los ingresos y veamos los gastos. Hasta el año 2015, el intendente de la ciudad, Raúl Jorge, enfáticamente reclamaba una ley de coparticipación en la provincia. Desde el 2015 hasta la fecha, ese reclamo fue más que tímido, hasta casi imperceptible, lo diría yo. Hay una cuestión. Cuando yo fui candidato a gobernador, esa era una de las premisas que yo mencionaba, la ley de coparticipación, que incluso los intendentes muy de acuerdo no estaban. Es corrupto el tema, porque al no haber ley, te doy lo que te quiero dar. Y cuando se te acaba la plata tenés que venir a golpearme la puerta. Besar el anillo y a ver si... Entonces, de alguna manera, tengo a todos los intendentes subordinados a mi voluntad de gobernador. Una ley de coparticipación, hecha estrictamente ajustada a la ley. Cada intendente tiene lo suyo, tendrá que manejarlo correctamente porque no podrá venir a golpear la puerta acá. Ese es tu... O sea, usted quiere una ley de coparticipación y que el municipio administre sus propios recursos. Nosotros en el proyecto del grupo que hemos formado, la ley de coparticipación es uno de los puntos principales. Jujuy es la única provincia que no tiene ley. Que cada municipio tenga el dinero que le corresponde y lo administre correctamente. Con controles, como sea, pero que tengan el dinero que le corresponde. Digamos, que sean responsables de la administración. Sí, y si no, tener que poner la carga con el pueblo. Julio, 4 días para las elecciones. ¿Cómo llega Unidad por Jujuy? Mire, nosotros hemos trabajado mucho con la gente. Tenemos confianza. Jujuy necesita imperiosamente de un cambio. Tenemos experiencia de sobra para mirar para atrás. 8 años de gestión del gobernador Morales con promesas que no se cumplieron. No sé si cumplió alguna de las promesas. La provincia tiene hoy deudas millonarias en dólares. Millonarias. Cauchari, otros 200 millones de dólares para otro proyecto de energía para este año. Cauchari no se va a llegar a pagar, ¿eh? Con lo que produce no se va a llegar a pagar. Le quedará para los nietos nuestro el pago de la deuda. Es una inmoralidad que jujeños que no han nacido todavía tengan que pagar la deuda. Ya son deudores. Ahora bien, nos metemos en tremenda deuda y los jujeños pagan la luz más cara del país. ¿Para qué nos endeudamos? Alguien que me dé la respuesta. La riqueza de Jujuy
en el tiempo, han ido quedando en manos de unos pocos, que se reparten todo, que están todos enredados entre sí, aunque ustedes lo vean uno por acá, el otro por allá. En los negocios están todos juntos. Y esa riqueza de Jujuy se reparte entre unos pocos y la gente no ve. No ve el resultado. Un Jujuy cada vez más empobrecido. Mire, una preocupación que tenemos, y lo tengo yo en particular. En una provincia pobre, tenemos que cuidar preferentemente la salud en los hospitales. Es el único lugar donde una persona podía curarse. Los hospitales nuestros, los médicos ya no quieren trabajar. Dan lástima, ¿no? ¿Qué expectativa tienes para el domingo? Somos prudentes, pero confiamos en la gente. Y la gente tiene que pensar esto. No puede repetir una historia que por repetida ha hecho mucho daño. La provincia está empobrecida por los malos gobiernos. Nosotros ofrecemos una alternativa de honestidad. En mi caso particular pongo mis antecedentes sobre la mesa y queremos combatir la corrupción en todos los niveles. Cambiar esta matriz corrupta por una matriz de honradez, que los recursos se vuelquen en beneficio de la gente, y mi ideal sería poder mensualmente ponerle a la prensa y al público en general: esto ingresó y en esto se gastó. Julio, muchas gracias por haber venido. Por favor, un gusto haber estado acá. Lástima que es tan corto el tiempo. Sí, hay muchos temas para Hay hablar. muchas cosas para hablar y el tiempo no alcanza, pero realmente estamos preocupados por nuestra provincia. Gracias. A ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Acabamos de dialogar con Julio Ferreira, candidato a intendente de Unidad por Jujuy. Concertación política lleva como binomio gubernamental a Juan Cardoso y Diego Granda, primer convencional constituyente Vicente Casas, Julio Ferreira candidato a intendente y Diego Martín Palmieri candidato a concejal en primer término. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos nuevamente mañana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.